Desde la cima del Popocatépetl. La historia como está escrita y el punto de vista desde sus entrañas. Un podcast de divulgación. La academia, dejémosla para los intelectuales. Con Verónica Hernández. Porque no se puede amar lo que no se conoce y no se cuida lo que no se ama. Conocer la historia me hace querer mi cultura. Además, Carlos Velázquez. Si la historia es nuestra herencia, que ella ayude a mi formación como heredero de esta cultura. Y Marcelo Velázquez. Pasión es algo que nos hace falta, y fue pasión lo que formó este pueblo que acaba de cumplir su segundo centenario. Síguenos en iVoox y YouTube por nuestro canal Marcelo Velázquez Oficial cada domingo por la mañana. Ahora echemos un vistazo a nuestra historia desde la cima del Popocatépetl. ¿Qué tal? Soy Verónica Hernández y están escuchando Desde la cima del Popocatépetl, el podcast de historia de México que preparamos cada semana para ustedes y que escuchan a través de iVoox o YouTube, que son las plataformas que hasta hoy nos albergan. Esperamos que estén ya dispuestos para viajar atravesando las fronteras del tiempo, estén haciendo lo que estén haciendo y agradecemos nos den la oportunidad de obsequiarles con un rato de esparcimiento agradable a sus oídos. Bien, en el programa anterior vimos cómo Cortés logra en primera instancia anexarse el Michoacán sin disparar una bala, y todo por medio de la diplomacia. Hay que puntualizar que por parte de Michoacán, encabezada por el rey Tzintzilcha, fue a su busca. No querían guerra tampoco, así que sin problemas de entrada, el Michoacán pasó a ser parte del territorio que Cortés controlaba. Aunque en el Michoacán todo seguiría igual, mantendrían su independencia, pero serían tributarios de Carlos I de España mediante Cortés. Esto es lo que vimos y todo este proceso sucede durante la última parte del año 1521 y el 1522. Hoy continuaremos todavía en estos años. La historia pasa como en una función de circo a 3 pistas. Podemos ver con atención lo que sucede en una pista, pero en las otras 2 al mismo tiempo suceden cosas. Así que hoy no avanzaremos en el tiempo, sino que pondremos nuestra atención en otra pista. Hoy voltearemos la vista hacia el suroriente del territorio, hacia lo que hoy es el estado de Oaxaca. Espero que este breve resumen y descorrer la cortina del tiempo les esté dando apetito por conocer un poco más. Así que sin más preámbulo, vamos comenzando nuestra historia del día de hoy. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos escriban. Tenemos para esto la página de Facebook Marcelo Velázquez Oficial, en la que pueden encontrar los enlaces hacia nuestros diferentes episodios, incluyendo la serie de la conquista y la historia del café, entre otros. Y en ella, en la medida que nos vayan escribiendo, iremos respondiendo a sus comentarios en tiempo y forma por este mismo medio. Pueden escribir directamente en nuestra línea temporal o mandarnos un mensaje. Recuerden que para nosotros su comunicación es muy importante. Podemos diferir en cuanto a los puntos de vista y nosotros respetamos completamente la libertad de disentir. Y nos lo pueden hacer saber siempre en los delimitantes del respeto mutuo.
Les confirmamos, estamos para ustedes en Facebook como Marcelo Velázquez Oficial. Hola, ¿cómo están? Soy Marcelo Velázquez, está conmigo el día de ahora Verónica Hernández. Carlos Velázquez. ¿Se acuerdan en qué nos quedamos la semana pasada? No, pero pues ya lo oyeron en el resumen de entrada. Entonces, vamos a lo que vamos. ¡Vamos! Entonces, seguimos nosotros en el año 1521 y 1522. Acuérdense que la semana pasada que vimos lo de Michoacán, no puede ser la historia lineal porque no es un solo personaje. No estamos viendo la biografía de Cortés, estamos viendo la creación de México. Ni un solo frente, o sea, estaban sucediendo muchas cosas a la vez. Sí, entonces, todo lo que está... Nosotros nos enfocamos por cuestión de narración lo que pasaba, porque pues ni modo de decir, se fueron a Michoacán y al mismo tiempo se fue fulano acá y luego nos vamos a Michoacán y luego nos regresamos acá, no. Vimos Michoacán y avanzó en el tiempo, pero para poder ver lo que vamos a ver ahora, nos regresamos otra vez. Todo está sucediendo como al mismo tiempo y son diferentes personajes, pero están sucediendo más o menos al mismo tiempo. No nos vamos a meter tanto en tantas fechas tan exactas porque nomás nos hacemos bolas. Para cuestión de la narración, suponiendo seguro el triunfo de Cortés sobre los mexicanos en el asedio de Tenochtitlan, muchos españoles habían quedado como pobladores unos o como buscadores de oro otros, en la costa del Golfo por Tuxtepec o en el interior del país al sur de Puebla por un lugar que desde entonces se llama Chinantla. En Tuxtepec había dejado Cortés 60 u 80 hombres como guarnición y unidos a ellos muchos mexicanos que por aquel entonces se tenían como sometidos y a la cabeza de esas fuerzas a un jefe apellidado Salcedo. Los mexicanos estuvieron subordinados y obedientes mientras se creyó fácil empresa la sumisión de México a las tropas del conquistador. Pero las noticias comenzaron a ser cada día más graves para los españoles. Esto que estamos oyendo está sucediendo cuando está todavía la guerra de los españoles contra Tenochtitlán. Todavía no había caído esto que está pasando. O sea, por eso les digo que es como ir y venir. Para nosotros ya cayó, pero para entender lo que está sucediendo aquí, nos tenemos que ir a antes de que caigan. Ok. Como se acuerdan que hubo un momento en que parecía que ya habían ganado los mexicas, entonces ya todo el mundo salió corriendo, que se fueron los tlaxcaltecas, que los dejaron y que nada más se quedaron Cortés y ellos, y que luego vino uno que les dijo, miren, básense más en el asedio, en matarlos de hambre y de sed, que en ese tiempo se acuerdan que todos se fueron. Sí, y que fue una estrategia de un indígena tlaxcalteca. Que les dijo que se basaran en eso, que fue cuando los mexicas andaban y agarraron a unos porque se fueron y se metieron Cortés y sus gentes y entonces agarraron a unos y que a esos que agarraron luego les fueron y les enseñaron las cabezas y les dijeron, miren, ya acabamos con ellos y que Cortés, en ese momento como Huitzilopochtli estaba supuestamente de parte de los mexicas, todos los indios decían, no inventes, si están ganando los dioses, vámonos porque nos va a ir como en feria donde los dioses se pongan en contra de nosotros porque estamos traicionándolos a los dioses. A cobrar cuentas. Exactamente. Entonces, en ese momento es esto que está pasando aquí. Tales noticias alentaron a los mexicanos que de guarnición estaban en Tuxtepec y aprovechando el descuido del jefe Salcedo, subleváronse y dando sobre los españoles los mataron a todos, a los 60 u 80 de ese pueblo. Y además a 3 mujeres españolas que allí había y que vinieron en la expedición de Narváez. Las armas y las pieles curtidas de estos desgraciados se colocaron por los vencedores en el templo de Tuxtepec como ofrenda a los dioses. Esta sublevación, o sea, esto que pasó, fue la señal de la matanza de todos los españoles que dispersos en busca de minas o de placeres de oro andaban por aquellos rumbos.
Acuérdense que Cortés no tenía, llegaban barcos y se iban barcos y bajaba gente y se iba gente y unos estaban en la Villarrica de la Veracruz, otros estaban en Segura de la Frontera, pero bueno, no todos estaban no todos eran soldados, entonces había otros que se dispersaban así como yo vine a buscar fortuna y me voy sueltos. Gente suelta, no son grandes, no son pueblos, no son 50, 60 gentes, son 2, 3 gentes que iban y se metían a los pueblos y ahí hacían amistades y buscaban y andaban viendo fortuna. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la señal de todos esos que mataron en Tuxtepec hizo que todos los pueblos, todo corría, acuérdense que es bien chiquito el territorio. Parece como muy grande, pero ese territorio es muy pequeño, son 300 o 400 kilómetros que hay entre México y Veracruz, o sea, desde el Océano Pacífico hasta el centro de... Entonces, todo corre rápido, los chismes vuelan en ese momento. Entonces, Cortés hace ascender a 100 el número de los que así fueron muertos, esperando muy pocos, entre ellos un Hernando Barrientos, escapando muy pocos. Un Hernando Barrientos y otro Nicolás Cervantes, que encontraron amparo y apoyo entre los naturales de Chinantla. Chinantla es un pueblo. Barrientos escribió a Tepeaca, o sea, Segura de la Frontera, una carta demandando auxilio y pintando ligeramente la situación concebida en estos términos. Nobles señores, 2 o 3 cartas he escrito a vuestras mercedes y no sé si han aportado allá o no, y dudo habella de esta. Hágoos, señores, saber cómo todos los naturales de esta tierra de Culúa andan levantados y de guerra, y muchas veces nos han acometido, pero siempre loores a nuestro Señor. Hemos sido vencedores, y los que de Tuxtepec y su parcialidad de Culúa, los mexicanos, cada día tenemos guerra. Los que están de servicio a sus altezas y por sus vasallos son 7 villas que los tened, y yo y Nicolás siempre estamos en Chinantla, que es la cabecera. Mucho quisiera saber a dónde está el capitán, para le poder escribir y hacer saber las cosas de acá, y por si ventura me escribieredes, de dónde él está y enviaredes 20 o 30 españoles, vime ya, con 2 principales de aquí que tienen deseo de ver y fablar al capitán. Y sería bien que viniesen, porque como es tiempo agora de coger el cacao, estorban los de Culúa con las guerras. Nuestro Señor guarde las nobles personas de vuestras mercedes como desean. De Chinantla a no sé cuántos del mes de abril de 1521 años. Hernando de Barrientos. Esto le escribió Hernando de Barrientos a Cortés mientras están siendo atacados por los pueblos, pero Chinantla se mantiene fiel a Cortés. Acuérdense que antes de agarrar Tenochtitlán, Cortés fue conquistando pueblos y los hizo aliados. Muchos de estos fueron más de boca que de convicción. Y como ahorita corrió la voz de que se los estaban echando, se rebelan. Pero hubo algunos, así como los tlaxcaltecas, que pese a todo dijeron: vamos a continuar con Vamos con ustedes. Con nuestra alianza. Los de Chinantla deciden no apoyar. Entonces a los de Chinantla los están atacando otros. Todos los días vienen a atacarlos y ellos no se dejan de los que vienen a atacarlos. Y mientras Barrientos les manda esta carta para decirles: oigan, manden ayuda porque aquí todos los días tenemos guerra. Ojalá y puedan, porque no saben cómo están pasando, lo que están pasando las cosas en Tenochtitlán. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Por otra parte, los mixtecas de Oaxaca hostilizaban constantemente a la guarnición española de Segura de la Frontera. Francisco de Orozco, a quien Cortés había dejado allí como teniente en jefe de la guarnición, creyó fácil la empresa de hacer una salida y reprimir la osadía del enemigo. Sedujéronle para ello los consejos de los aliados que le presentaron el triunfo como poco costoso por el corto ánimo de los mixtecas. Y con 30 españoles y un gran número de aliados se emprendió la campaña de Oaxaca, con tan mal éxito que, a pesar del esfuerzo con que él y los suyos peleaban, huyendo tuvo que volver a buscar un refugio en Tepeaca, cobrando con esto mayor aliento de sus enemigos.
Se fue a buscarlos, dijo, no, facilito, con 3 nos los echamos a los de Oaxaca, que son los de los mixtecas, pero le salió el tiro por la culata. Pero hay que entender una cosa, estas cosas son muy graves para los españoles, porque acuérdense que van con bandera de somos invencibles. Entonces, si en un momento dado en un pueblo les ganan, eso se corre la voz, entonces parece que sí los pueden vencer. Entonces, aunque vuelven y buscan volver a ganar, ya les cuesta más trabajo porque ya se dan cuenta de que no son tan invencibles como aparentan. Porque eran una de las cosas que estaban a su favor al principio con la llegada, ¿no? O sea, que no se morían y que eran seres... Y que a donde llegaban, ganaban. Llegaban y ganaban. Llegaron a Tlaxcala y les dijeron que sí. Llegaron a Zempoala y les dijeron que sí. Llegan a México y los atienden como si nada. O sea, los corren, pero luego regresan y es como, son muy fuertes. Sí, entonces ese tipo de derrotas les afecta mucho. Todo esto lo sabía Cortés, pero tan empeñado estaba en el sitio de México y tan difícil era la situación en que por entonces se encontraba el ejército español que no pudo atender ni a la reducción de los rebeldes de Tuxtepec ni a las invasiones de los mixtecas, hasta que la ciudad quedó tomada y fue prisionero el emperador. Determinó entonces enviar a Tuxtepec a Gonzalo de Sandoval, a quien dio 200 infantes, los primeros fueron 30. Y ahora les da 200. Y 35 jinetes españoles. Y un ejército de indios aliados. O sea, ya no son unos cuantos. Ya mandó como con más forma. Con seriedad. Pero ya cayó Tenochtitlán aquí. A esta sazón, Francisco de Orozco, el teniente de Segura de la Frontera, había llegado a convencer a Cortés de que era necesario emprender seriamente la campaña y conquista de Oaxaca. No solo por castigar la osadía de esos enemigos y alcanzar el dominio de aquellas tierras que según las noticias de los exploradores eran muy ricas. Acuérdense que siempre le llegan y le dicen a Cortés, no, allá hay mucho oro, allá hay mucho oro, allá hay mucho oro. Todos están pudriendo, cayéndose en oro, aunque nunca pasa eso. Sino porque así se aseguraba una vía fácil para la mar del sur y un medio más útil para buscar el paso entre ambos mares y el camino a la isla de la especiería. Acuérdense que ya para este entonces Cortés más o menos sabe cuál es la forma del territorio y ya saben que por ahí por Oaxaca, entre Tabasco y Oaxaca es una parte más angosta del territorio. No lo conocen, no lo han ido, pero ya más o menos se los platicaron. Acuérdense que los mexicas le platicaron a Cortés para dónde estaba todo. A ver, estos que te tributan esto, ¿para dónde están? ¿Y por qué te tributan esto? Entonces él ya conocía para qué lado había esto, para qué lado había esto otro y demás. Y ahorita, como no habían encontrado todo el oro que habían querido, entonces lo que le quedaba a Cortés en su visión era: tenemos que encontrar un camino a Japón o a las Indias orientales, por donde vienen las especias, que a lo mejor podemos ir, porque acuérdense, ellos juran que nomás están así como ahí, o sea, ya nada más ven el mar y ya está prácticamente del otro lado, no tienen la menor idea. El mar del sur, que es el Océano Pacífico, apenas lo habían descubierto hacía unos años y nadie le había dado la vuelta a toda América del Sur. Acuérdense que todavía no sabíamos que había del otro lado de América del Sur. Entonces, nunca habían viajado para aquel lado. Por lo tanto, ellos juraban que no, ya estaban ahí. Digo, pero de todas maneras era, o sea, esta manera de buscar caminos y buscar soluciones a un problema que tenían, que era una ruta que los llevara al otro lado. Entonces, por eso qué tan complicada no sabían, pero estaban buscando una. Sí. Y le dicen, necesitamos aplacar a los de Oaxaca para poder conseguir esa ruta. ¿Y es posible ahorita, o sea, el Océano Pacífico sí es navegable? Sí. O sea, sí puedes irte de aquí a China Japón, y en barco. Sí. No, y desde ese entonces ya después, poquito después lo hicieron. Pues después conquistan las Filipinas y con la conquista de las Filipinas empieza a llegar la nao de la China por Acapulco, que precisamente era lo que hacía, traía cosas que se vendían de allá para acá, se bajaban en Acapulco. Unas cosas se vendían en la Nueva España, pero otras se exportaban a España. Es ahí en esta conquista de las Filipinas donde los tlaxcaltecas ayudaron a los españoles y en Filipinas misma
que encontramos rastros de la cultura tlaxcalteca, ¿verdad? Sí. Lo vamos a ver más adelante cuando llegue su momento. Ok. Cortés entonces, tomando en cuenta esto, dijo, pues sí lo necesitamos, le dio a Orozco 80 infantes y 12 jinetes españoles. Y el 30 de octubre de 1521, según dice el mismo conquistador en sus cartas, salieron de Coyoacán y caminaron unidas hasta Tepeaca las dos expediciones, la de Sandoval y la de Francisco de Orozco. Sí, Gonzalo de Sandoval sale rumbo a Veracruz a aplacar a los mixtecos que se habían sublevado, que estaban atacando como el norte de Oaxaca. Y el otro va hacia lo que hoy es la ciudad de Oaxaca, que en ese entonces no existía, pero que era un lugar muy importante. Si conocen Oaxaca, Oaxaca está como en el fondo de un pozo. No en el fondo de un pozo porque es un valle muy amplio, pero si ustedes suben a Monte Albán, van a ver lo que es el nudo de Zempoaltépetl, se llama así, que es donde se junta la Sierra Madre Oriental con la Sierra Madre Occidental y las montañas estas que están acá en donde está Monte Albán. Entonces es una parte donde ves mucho. Entonces ese lugar es muy importante estratégicamente, aunque no era una ciudad muy conocida. Ya la cultura de Monte Albán ya había decaído hacía muchísimo tiempo cuando los españoles llegan. Acuérdense que aquí hacían ciudades y las dejaban. Sí, pues todas las ciudades, los mayas ya habían desaparecido. Eso no sucede, por decir, eso es algo muy peculiar de este lado del mundo. Eso en Europa no sucede. En Europa las ciudades tienen miles y miles de años pobladas, y se hace una ciudad y cae o sube, pero siempre está poblada. Y aquí abandonaban las ciudades por las razones que ustedes quieran, que sí, porque se acababan el medio ambiente, que lo que tú quieras, pero las ciudades se abandonaban. O también quizá podría ser porque podían hacerlo, es decir, no estaban ligados a un territorio por clima, y por la vastedad del territorio, entonces a lo mejor podían si se dificultaban las condiciones de vida, dejar pues mudarse. No creo que tampoco sea así, porque si tú te vas a Asia lo que menos tiene es necesidad de territorio. O sea, eso podrías pensar en Europa, que están todos apeñuscados en sus territorios. Y delimitados también por el clima. Y por el clima y por culturas, entonces no se pueden mover mucho para allá ni mucho para acá, entonces crían ahí se tienen que quedar. Pero si te vas hacia Asia, pues Asia tiene territorios, Asia es enorme, gigantesca, y las ciudades se pueblan por milenios. Pero aquí las ciudades decaían las culturas y se iban, y entonces ahí se quedaban los monumentos, como las Teotihuacán, las construcciones de Teotihuacán, que cuando los aztecas llegan ya había desaparecido esa cultura, pero eso pasa a lo largo de todo el continente. Exactamente en Sudamérica, no les puedo decir tan cierto, pero hay muchos lugares abandonados en Sudamérica también. O sea, es como algo que sucedía de este lado. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, pero para no entretenernos por ahí, va el otro hacia Oaxaca. Después de pasar revista y hacer los alardes de ordenanza, separáronse ambos capitanes con sus respectivas fuerzas, tomando Sandoval para el rumbo de Huatusco. Huatusco es como hacia lo que hoy es el estado de Veracruz, como a la mitad de la extensión del estado de Veracruz, más o menos, un poquito hacia el sur, y en las orillas con Oaxaca. Eso es el Huatusco. Y Orozco el camino de Oaxaca por las mixtecas, por los pueblos, o sea, las culturas mixtecas, que es como si fuéramos, en lugar de irnos hasta Veracruz, a la altura de Puebla, empiezas a bajar, en el día de ahora empiezas a bajar y vas rumbo a la ciudad de Oaxaca, la autopista que hay hacia Oaxaca, sin tener que llegar hasta Veracruz. Empiezas a bajar desde antes. La noticia de la rendición de México y de la prisión de Cuauhtémoc difundiéronse rápidamente. Se había sembrado el temor y el desaliento no solo entre los pueblos tributarios de los mexicanos, sino aún entre los insurrectos que sacrificaron a la guarnición española de Tuxtepec y a los demás españoles que andaban explorando el terreno y trabajaban minas, lo que habíamos dicho, que mataron a un puño y entonces sabían que ya habían ganado. O sea, se nos van a venir con todo.
Y pues, dicho y hecho, digo, con todo, estamos hablando de los pocos españoles que eran de todos modos. Pero, había, o sea, es que es como cuando oyes que se caen las Torres Gemelas, o sea, entra, si recuerdan ese sentimiento que hubo durante los siguientes días después de las Torres Gemelas, el mundo entero estaba en pánico, porque decían, ¿qué va a pasar? O sea, esto va, imagínate que fueron a, ¿cómo se llama? A picarle los ojos a León. Se va a enojar y algo va a hacer, o sea, se va a salir con toda su furia, y fue un sentimiento que en el 2001 pasó, que se sentía que el mundo iba a explotar en algún momento, en algún lugar, de alguna manera, porque aquello no se iba a quedar como estaba. Se regó por todo el mundo una sensación de inseguridad, de va a haber guerra, de va a haber muerte, va a haber bombazos, va a haber todo. Y eso, pues duró. Eso mismo es lo que sucedió aquí. Fueron y tumbaron Tenochtitlán, la ciudad. O sea, si pudieron contra ellos, ¿qué no van a hacer contra nosotros? Claro, y esa parte es fundamental cuando estás hablando de una invasión, o sea, la estrategia del miedo es impresionante, o sea, lo que logras generar en la mente del otro, o lo fortalece o lo debilita, y en este caso, esta sensación los debilitaba, ¿no? O sea, esta sensación de miedo. Sí. Entonces, Sandoval avanzó cautelosamente hasta llegar a Huatusco, sabedor del gran número de gente de guerra y de las disposiciones hostiles de aquellos pueblos. Pero con gran satisfacción se desengañó mirando que ni en el camino de Huatusco, ni en el que llevó hasta las playas del Golfo o Mar del Norte, como le llamaban entonces, encontró resistencia ni tuvo que combatir para abrirse paso al principio o para comenzar después la obra de pacificación de la provincia de Tuxtepec. Al llegar las tropas españolas a la fortaleza o templo que había servido de último refugio a la guarnición española vencida, encontraron todavía las pieles de los españoles adobadas y suspendidas en los muros, y sin embargo, Sandoval tuvo bastante prudencia para no permitir que sus soldados ejerciesen una sangrienta represalia, y él se contentó con castigar al jefe de las fuerzas mexicanas, quemándole vivo e indultando a los demás insurrectos. Eso fue lo que hizo Sandoval. Vamos a brincar tantito. Estábamos en el México a través de los siglos. Vamos a ir con Bernal Díaz del Castillo, lo que nos cuenta acerca de esto. Llegado Gonzalo de Sandoval a un pueblo que se dice Tustepeque, aquí ya está todo mal escrito, o sea, ya oyeron los nombres correctos, ¿sí? Me encanta Bernal Díaz del Castillo. Que se dice Tustepeque, toda la provincia vino en paz, excepto los mexicanos que fueron en la muerte de 60 españoles y mujeres de Castilla que se habían quedado malos en aquel pueblo cuando vino Narváez. Y era el tiempo que en México nos desbarataron. Entonces los mataron. En el mismo pueblo, de obras de 2 meses que hubieron muerto los por mí dicho, porque entonces fui con Sandoval. Él iba personalmente con Sandoval. Aquí hay ¿Cómo hace Bernal del Castillo para estar en los momentos importantes? Fíjate que si vas leyendo te das cuenta de que hay muchas cosas que ahorita vamos a conocer que suceden en México que prácticamente Bernal Díaz del Castillo no las cuenta. O dice, pues dicen. Ah, ya, que no le tocó. Porque a él no le tocó, él andaba acá con Sandoval. Y sí está bien claro todo lo que él hizo con Sandoval, porque él se fue del centro se fue con Cortés. Entonces no se entera de muchas cosas. Por decir, casi Bernal no platica de lo que sucedió en Michoacán. Del trabajo, o sea, sí platica que se fueron a Michoacán y que allá andaba Cristóbal de Olid y todo eso sí lo platica, pero no te lo platica como yo lo platiqué la semana pasada, porque todos esos datos no los tiene y no están en el libro de Bernal Díaz del Castillo, ¿sí? Entonces, porque entonces fui con Sandoval. Poseen una como torrecilla que era adoratorio de ídolos a donde se habían hecho fuertes cuando les daban guerra, y allí los cercaron, y de hambre y sed y de heridas los acabaron. Y digo que poseen aquella torrecilla a causa que había en aquel pueblo de Tustepeque muchos mosquitos de día, y como estaba muy alto y con el aire no había tantos como abajo, y también por estar cerca del aposento donde posaba el Sandoval,
Y, volviendo a nuestra plática, procuró el Sandoval de prender a los capitanes mexicanos que les dio guerra y les mató. Y prendió el más principal de ellos e hizo proceso contra él, y por justicia los mandó quemar. Y otros muchos hubo juntamente con él que merecían pena de muerte, y disimuló con ellos. Y aquel pagó por todos, lo que platica en el México a través de los siglos. Bueno, entonces, por su parte, Orozco había comenzado a internarse con su expedición por las Mixtecas. No tuvo la misma fortuna que Sandoval. Además de los españoles que Cortés le había dado para aquella expedición y de los que recogió a su paso por Tepeaca, llevaba en su compañía gran cantidad de tropas auxiliares mexicanas, unas y otras que había mandado por orden del conquistador, el señor de Texcoco. Orozco tuvo que abrirse paso para llegar hasta Oaxaca, en medio de una multitud de enemigos valientes y obstinados que no se contentaban con hostilizarlo constantemente en su marcha, sino que le presentaron 3 batallas en las que murieron muchos guerreros de ambas partes y la victoria se mantuvo indecisa. Por fin llegaron los invasores hasta Huaxyacac. Ese es el nombre indígena, Huaxyacac, que se convirtió en Oaxaca, como le dijeron los españoles. Huaxyacac, Oaxaca. Ajá, Huaxyacac, Oaxaca, Huaxyacac, Oaxaca, 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 Oaxaca. Se convierte por semántica en Oaxaca, por fonética. La parte del territorio que se conoce hoy por el estado de Oaxaca y que con pocas diferencias es la misma que los conquistadores encontraron reunida como formando una sola nación, estaba habitada por pueblos guerreros y muy adelantados en civilización, como lo demuestran las grandiosas ruinas de templos, palacios y fortalezas que se encuentran todavía en aquellas montañas. Sí van ubicando. Cuando decimos que conquistan el Michoacán o que se añaden el Michoacán, el territorio que más o menos es Michoacán, es el que se queda con como estado de Michoacán. Ahora van hacia Oaxaca y el territorio de lo que es Oaxaca es más o menos el reino de los mixtecas de aquel entonces. Por eso se queda con el tiempo, esas delimitantes culturales se mantienen, que es lo que no pasa en los pueblos que llegan e invaden, por decir los europeos en África, que van y parten pueblos sin tomar en cuenta las culturas que había. Uh-huh. Aquí se van quedando más o menos. México va juntándose de muchos pueblos distintos que van formando el territorio que tenemos ahora. Pero los territorios son más o menos, a lo mejor milímetros más, milímetros menos, o kilómetros más, kilómetros menos, pero la forma del estado de Oaxaca de hoy es más o menos la forma que el reino de los mixtecos tenía en aquel entonces en que los españoles llegaron. Que con los años, cuando ya se independizó México y todo eso, se fue quedando como Oaxaca. Y con los mismos virreinatos, esas zonas tenían les respetaban la cultura porque no había razón para romperlas. Uh-huh. Entonces delimitaban, pues eso es Oaxaca y Oaxaca se queda. Y desde ahí hacen la ciudad y dirigen todo lo que es ese territorio. ¿Sí? Los ejércitos mexicanos, unas veces a costa de mucha sangre y de terribles combates, y en cambio otras de tributos que los emperadores de México pagaban a los reyes y señores del país, habían logrado establecer un camino militar con guarniciones escalonadas, sin poder nunca decirse que la paz se había cimentado. Aquí vámonos a regresar tantito. Los aztecas tenían sometido a una buena parte de Oaxaca. Acuérdense que les decía yo que si hiciéramos un mapa de lo que eran los dominios mexicas, es como un queso gruyere, un pedazo de queso gruyere con muchos agujeros. Uh-huh. Había lugares que decían, estos están conmigo, pero este no. Uh-huh. Entonces a ese como que lo cercaban o se la pasaban peleándose. Que era lo que pasaba con Tlaxcala, ¿no? Sí, ajá. O sea, no pudieron con ellos, entonces lo rodeaban. Ajá, lo fueron cercando. Uh-huh. Acá no sucedía con un territorio tan grande, pero había pueblos que ahorita los agarraban. Y se quedaban y, tributan y no sé qué. Pero luego se iban o le aflojaban tantito a la supervisión porque el territorio era muy grande y entonces lo que hacían era que estos se les rebelaban, se iban, entonces en ese momento ya quedaba como esta parte no, y mandaban ejércitos, los volvían a someter, se volvían a ser aliados, hacían su matadera, pero unos huían. Acuérdense que son territorios muy llenos de sierra,
que los aztecas o los mexicas no tenían capacidad de dominar. Corrían, y esto les va a pasar a los españoles igual. Corrían a las montañas y desaparecían los pueblos y ya no sabían de ellos. Mientras se hacían fuertes y luego venían y volvían a pelear, a reclamar sus dominios y volvían. Entonces así se la pasaban. Lo que pasaba con esto de que ellos van a Oaxaca es que estaba muy fraccionado el territorio, pero incluso dentro del mismo Oaxaca. No solamente Oaxaca para con los mexicas, sino dentro del mismo Oaxaca. Tampoco en el interior de aquel reino había cesado la guerra entre mixtecas y zapotecas. Y cuando los españoles invadieron a Oaxaca, el ejército mixteca tenía sitiado a Cosijoesa, rey de Sachila, y el rey de Cosijopi, hijo de Cosijoesa. Se movía con un ejército en auxilio de su padre, el rey de Tututepec, aliado de los mixtecas, y se preparaba ahí a salirle al encuentro. Los nombres, estamos hablando de idiomas diferentes, por eso se oyen tan distintos, porque este es mixteco y zapoteco, que son los que abundan. Ese idioma es el de esa zona de Oaxaca. Los nombres que más o menos conocemos son los nombres que los mexicas le daban a esos lugares. Por eso tenemos Tututepec. Ese no pertenece, pero Cosijoesa, Sachila, todos esos nombres son mixtecos y zapotecos. Por eso la diferencia de los nombres. En este camino, todas estas guerras y divisiones facilitaron la empresa de los conquistadores, porque estaban de pleito. O sea, claro, no solamente estaban en pleito contra los aztecas, sino adentro de con ellos mismos estaban de pleito. Entonces, ya porque debilitaban las fuerzas de la nación, ya porque unos y otros, buscando la alianza de los españoles para saciar sus rencores, olvidaban fácilmente todo proyecto de resistencia. ¿Sí? En este camino habíanse ya adelantado Cosijoesa, rey de Sachila, y Cosijopi, rey de Tehuantepec, pues enviaron embajadores con ricos presentes a Cortés, ofreciéndole no solo su amistad, sino su obediencia, y abdicando a ambos, por así decirlo, el señorío en favor del conquistador, no sin que todos esos manejos llegaran a conocimiento de los mixtecas y sin que los zapotecas o tehuantepecanos dejaran de indignarse profundamente por la cobardía de sus reyes. Ahorita vamos a entender qué es lo que está sucediendo. Vamos a ir a corte y regresamos. Hay canciones que son como una brisa fresca en el panorama musical. En esta época, cuya música pop tiende a lo homogéneo y a lo formulario, es probable que busques música distinta y novedosa. Canciones que se atrevan a romper los paradigmas genéricos e incluso las brechas culturales. Me llevó a pensar en estas canciones que te transportan a otros territorios, como música de Return de Nacarada, donde las cosas se vuelven intangibles y te llevan a disfrutar el calor de tierras inhóspitas para nosotros. Justamente esto es lo que hace Emanuel, un joven cantautor proveniente de Zambia. Se atreve a mezclar el electropop moderno con la música tradicional africana. El resultado de esta apuesta tan arriesgada son canciones como Stuck on You. Consiste en una balada tan ecléctica como conmovedora, una introducción perfecta a la música africana actual. Y si les gustó y quieren volverla a oír, en la descripción del podcast encuentran el enlace para escucharla nuevamente cuantas veces quieran. Esto es Emanuel, Stuck on You. I'm stuck on you. You pull me in,
You pull me in, I'm stuck on you, not letting go. I'm stuck on you. We'll make it through. We'll make it through. We'll make it through. I'm stuck on you. We'll make it through. And though you take me high to the unknown, and though you make me fly like never before, I'm stuck on you, not letting go. I'm stuck on you. You pull me through. You pull me through. You pull me through. I'm stuck on you. You pull me through. I'm stuck on you. Can't let you go. Can't let you go. Can't let you go. I'm stuck on you. Can't let you go. And though you take me high to the unknown, and though you make me fly like never before, I'm stuck on you, not letting go. And though you take me high to the unknown, and though you make me fly like never before, I'm stuck on you, not letting go. I'm stuck on you. You pull me in. You pull me in. You pull me in. I'm stuck on you, not letting go. Están escuchándonos posiblemente vía iVoox, en el canal Marcelo Velázquez Oficial. En esta plataforma tenemos el más completo archivo de nuestros programas, como La historia del café, un acercamiento a la Odisea de Homero en 3 episodios muy entretenidos. También a varios libros, como El viejo y el mar, La peste de Cadmus y varios otros. Los invitamos a que nos visiten y disfruten de nuestros diferentes trabajos. También se pueden suscribir y en cada audio pueden dejarnos su opinión y comentarios. Recuerden, en iVoox, el canal Marcelo Velázquez Oficial. Estamos de regreso. ¿Hasta aquí alguna duda? Los que se quieren aliar con Cortés, ¿quiénes son? Son Cosijoesa, el rey de Sachila, y Cosijopí, que es el rey de Tehuantepec. Acuérdense que les llamo reyes, pero no son reyes. Aquí no son como reyes, son tlatoanis o no sé cómo se llaman. Como líderes, como el líder, los líderes. Los meros de esos pueblos. A ellos los tenían sitiados los mixtecos. Uh-huh. Mixteco es una cultura, no es una región. Que aunque hay una mixteca, no hay una región zapoteca. O sea, no hay los zapotecos, son culturas uh-huh. que hay regadas en el territorio y que hay mixtecos regados en un territorio, pero eran como más poderosos hasta cierto punto los mixtecos que querían someter a los zapotecos. Y a estos zapotecos son los que le dicen a Cortés.
ellos van... Los líderes, vaya. Los líderes de Sachila y de Tehuantepec son los que vayan y se ofrecen y le dicen a Cortés que mire, tenga todos estos regalos, ayúdenos para que no nos jodan los mixtecos. Miren, hay algo bien importante que tenemos que entender aquí. A Tenochtitlán se la acabaron. Sí, o sea, la acabaron y la barrieron y la hicieron pedacitos. Pero corría el rumor, por decir, los tlaxcaltecas aliados de Cortés, y a ellos no les pasó nada. Michoacán aliado de Cortés y el rey seguía. Y así muchos, lo único que tenían era que tributar. Entonces muchos decían, bueno, pues si voy a quedarme con lo mismo, es lo mismo, o sea, estamos pasando lo mismo que pasan en Europa con sus reinos. Van y someten a los reyes y hay reyes que dicen, bueno, pues te pago porque, pues digo, Carlos V le pagaba a los, ¿cómo se llama? Los otomanos para que no lo invadieran en ciertos momentos, para que respetaran, porque si se le venían encima los acababan. Y pues los otros decían, bueno, págame y yo, no te lo platican mucho, pero sucedía. Y sucedía con los franceses para que no los invadieran los germanos y sucedió o sea, en todos lados en Europa sucedía eso. No es algo descabellado. Y no son los pueblos, en este caso, no es el pueblo de a pie el que toma las decisiones sino que el pueblo de a pie estaba la misma situación que vivían los aztecas o los mexicas con todos los pueblos sometidos, era la misma situación que se vivía al interior de los pueblos. O sea, es una cultura de sometimiento total. O sea, en una casa se someten las decisiones al padre, en un pueblo se someten las decisiones al tlatoani de ese pueblo, y esos pueblos están aliados o tienen otro que se someten a las decisiones del tlatoani más importante, y todos ellos se doblegaban ante los mexicas, ¿sí? Pero era una cultura de sometimiento, es una cosa que pasa en todos lados, pues era una autoridad. Entonces estos decían, oye, pues si a estos no les pasa nada, pues hay que hacer lo mismo nosotros. Claro. Entonces ellos decían, vamos a ir a ofrecérselos y nos van a dejar aquí, no van a mandar a nadie. O si mandan a alguien, de todos modos nosotros seguimos mandando. Tenían la imagen de que Cuauhtémoc estaba prisionero de Cortés, pero finalmente Cuauhtémoc era la figura de autoridad. Ajá, de autoridad, y la familia de Cuauhtémoc vivía bien. O sea, era como Cortés se fue encargando de cazar y de hacer y de darles tierras a los aristócratas. ¿Por qué? Porque eran los que manejaban. Eran 400 españoles o 500 españoles. Pónganle que para este momento hubiera 1000. Pero era un territorio de 20 millones de habitantes. Por lo tanto, no puedes romper las estructuras de autoridad y creer que ya nada más porque te pusiste tú te van a hacer caso. No, y aparte, o sea, no puedes estar presente en todos los lugares con toda la distribución. A Cortés no le convenía acabar con todos los que quedaban de la aristocracia porque eran a ellos a los que respetaban. Tenía que estar bien con ellos. Entonces los Moctezuma tenían sus ciudades, y los de Cuauhtémoc tenían sus ciudades, o sea, sus pueblos, sus riquezas, su algo, y ellos mandaban y tributaban a Cortés. Cortés era como el nuevo, pero era los otros, la gente de a pie les hacía caso a los que ellos conocían, uh-huh, a los que quedaban de los antiguos, uh-huh, aunque sabían que Cortés era Cortés, ¿sí? O sea, lo único que hizo fue quitar al más y ponerse a él, pero los que ordenaban al pueblo eran los mismos. Aprovechó todas las logística de toda la estructura del poder que había antes. Es como cuando Roma se hace cristiana y cae Roma, ¿qué hace la Iglesia Católica para manejar todo aquello? Se apodera, o sea, estaba cimentada dentro de los... La parroquia no es de la iglesia, parroquia viene de la estructura gubernamental de los romanos. Ellos se quedaron con las parroquias romanas. Ahora entendemos parroquia donde está la iglesia, pero no era una parroquia, era un lugar, o sea, no era la parroquia que conocíamos nosotros, era el territorio, que así le llamaban los romanos a eso, y luego los romanos lo agarraron y ellos siguieron con la parroquia, la convirtieron en algo religioso, pero la parroquia era la estructura gubernamental.
Entonces eran los curatos, todo eso eran estructuras romanas que ellos fueron aprovechando. Algunas les cambiaron el nombre, otras se quedaron con lo mismo, pero era eso fue lo que hizo Cortés. También llegó, quitó como quien dice la cabeza sin quitarla y se puso él a un ladito. Y ahora tú me obedeces a mí y ordenas esto. ¿Cómo le hago para que tú me obedezcas a mí? Cuido a tu familia, mira, a los tuyos no les va a pasar nada, vamos a hacer que el pueblo y todo, vamos a seguir que todo siga igual. La única diferencia es que ahora me vas a pagar impuestos a mí. A mí me vas a dar una parte de dinero para yo mandar al rey de España y yo me quedo con mi mochadita en el camino. ¿Sí? ¿Será? ¿Sí crees que haya pasado eso? No, claro que no. No, pero pues tampoco era un robo, él sabía que así funcionaba, o sea, eso pasaba, o sea, era parte de la estructura, él no estaba siendo corrupto ahí. De lo que él era algo legal en España. El conquistador iba, le daba anexaba esos territorios conquistados a la corona, él se quedaba de gobernante de ese lugar, a él le tocaba una parte siempre y cuando mandara el quinto del rey. Eso era el asunto aquí. Entonces no era un vándalo ni estaba robando. Estructuralmente eso era. ¿Sí? Ok. Entonces, nos quedamos en... Por otra parte, los mixtecas de Oaxaca hostilizaban... Ay, no. Ya me había... Perdón. Con este motivo, o sea, nos quedamos en que se habían ido a ofrecer los pueblos y estos reyes nunca le preguntaron a su pueblo. Y sus pueblos, muchos no estaban de acuerdo en que se aliaran a Cortés así nada más porque sí, sin luchar y sin nada, van y les dicen, órale. El orgullo de los indios no estaban tan de acuerdo, pero bueno, eran estructuras de autoridad, ¿sí? Con este motivo, los mixtecas, de acuerdo con el rey de Tututepec, intentaron acabar con aquellos dos reyes para quedar libres a fin de poder hostilizar a los españoles si intentaban la conquista de Oaxaca. Pero no tuvieron el tiempo necesario para llevar a cabo aquella operación militar porque sitiando a Cosijoesa en su último atrincheramiento que estaba en la cumbre de un monte que hoy tiene el nombre de María Sánchez, los españoles llegaron al Valle de Oaxaca. ¿Sí? Hasta aquí vamos... Sí. ¿Vamos bien? El resultado fue que Orozco, después de los combates que tuvo que sostener en el camino, dio por pacificado el reino y así lo escribió a Cortés, quien creyó abierta desde este momento aquella vía no solo para nuevos descubrimientos y conquistas, sino para establecer el camino del Mar del Sur y a las islas de la Especiería, que eran la constante preocupación de él y de todos los marinos y mercaderes españoles. O sea, él dijo, ya ganamos. Y como le mandó decir Orozco eso, él dijo, pues, ya ganamos. Es un hecho. Es un hecho. ¿Y no? El resultado fue que Orozco, Huaxiacac o Oaxaca, a donde llegó Orozco como término de su conquista el 25 de diciembre de 1521, no era entonces la capital de ninguno de los reinos, ni tenía aquel territorio el lugar político importante que ha tenido después. Oaxaca fue fundada, según los mejores datos, por Ahuizotl, rey de México, que en una de sus expediciones guerreras escogió aquel lugar a la margen del río Atoyac para establecer un campo retrincherado que pudiera servirle como centro militar para todas sus operaciones. ¿Qué es retrincherado? Protegido. Para todas sus operaciones contra zapotecas, mixtecas y mijes, y cubrir la retirada de las tropas mexicanas que expedicionaban por el rumbo de Tehuantepec. Establecióse pues allí un campo retrincherado que tardó poco en convertirse en pueblo y al que los mexicanos pusieron por nombre Huaxiacac, que puede interpretarse como entre los guajes, siendo estos unos grandes árboles del género de las acacias. La dificultad de los españoles para pronunciar aquel nombre vino después de muchas vacilaciones a convertirse en el de Oaxaca. La fundación de aquel puesto militar fue indudablemente por el año de 1486. ¿Qué nos están diciendo aquí? Cuando Orozco va, hay un fuerte mexica
dentro del territorio de Oaxaca, donde está hoy la ciudad de Oaxaca, que les digo, si ustedes lo ubican, es que tiene salida para todos lados. Es un lugar muy plano donde tienes visión porque hay cerros por todos lados, entonces puedes ver muy bien, porque si tú subes a Monte Albán, pues Monte Albán está así como decir aquí el Cerro del Cuatro. O sea, está bajito la ciudad y el Cerro del Cuatro, y de ahí ves todo alrededor, así. Entonces era un lugar estratégico porque desde ahí están, para empezar, como en el centro, salen fácil hacia la Ciudad de México y hacia todos los lugares de Oaxaca. Entonces era como un fuerte militar. Hacia ese lugar iba Orozco. Si él tomaba ese lugar, para él ya estaba conquistado el territorio. Que no es exactamente así. Es como conquistaron México porque cayó Tenochtitlán. No, México es muy grande. Todavía estamos en eso. Uh-huh. Y le vamos a seguir, o sea, 100 años, 150 años después, todavía no está conquistado todo este territorio. Son 2 millones de kilómetros cuadrados. O sea, no se consiguen porque tienes un pedacito. A lo mejor tienes una vía muy importante, tienes muy algo, pero no tienes todo. Es como si dijeras que porque conquistas Israel ya tienes toda Asia para ti. Pues no, o sea, a lo mejor por Israel pasas hacia Asia. Y ahí llegan los de Asia, pero no tienes Asia. Es más o menos como eso. Entonces llegó a Oaxaca y dijo, ya tengo todo Oaxaca. Pero van a tener todavía muchos problemas. Al ocupar Orozco a Oaxaca, retiróse de allí la guarnición mexicana que lo defendía y se hizo fuerte en unión de los mixtecas en un lugar que los invasores llamaron Los Peñoles. Los Peñoles son como peñas. Digo que es un lugar muy lleno de cerros. Uh-huh. ¿Peñas qué son? Como cerros. A causa de que allí hay 6 peñones que presentan campo oportuno para formar 6 distintas fortificaciones y que los mexicanos o los naturales del país habían sabido aprovechar colocando allí 6 fortalezas. Como los mexicas habían conquistado ese lugar que era como el fuerte, esto sucedió en 1486. Ahí llegaron y ahí era como una guarnición mexica. Los mixtecos se fueron a los cerros a defender sus territorios. Ok, tú te quedas aquí abajo, ya me ganaste aquí, pero no tienes todo. Aquí en estos cerros, en estos peñones, mando yo. Y ellos allí pusieron guarniciones, 6. Son 6 de diferentes pueblos. No es un pueblo que tiene 6 puntos. Son diferentes pueblos. Uno agarró uno, otro, y protegían sus territorios. Los mixtecas no se habían dado por vencidos. Reunieron apresuradamente todas sus tropas, aún las que estaban sitiando Acos y Joesa, y se prepararon a emprender una campaña formidable, situándose en las cumbres de Monte Albán. Pero su rey había perdido el valor y la esperanza de resistir por la influencia de los sacerdotes de Achiutla, que se anunciaban horribles desgracias si pretendía resistir, y le representaban como voluntad de sus dioses la sumisión a los españoles. Atemorizando, el rey dio repetidas órdenes para impedir las hostilidades, previniendo a todos los jefes mixtecas que depusieran las armas. Entonces, ¿los sacerdotes les aconsejaban? Miren, que no. Estamos viviendo en una época que está pasando más o menos lo que sucedió en el tiempo después de la caída del Imperio Romano. La iglesia se posicionó de todo. Pero la iglesia no podía manejar. La iglesia necesitaba reyes que manejaran, porque la iglesia, acuérdense que no era dueña de nada. A la iglesia le llevó mucho tiempo. Acuérdense que fue Carlomagno el que le dio los primeros territorios a la iglesia para hacer como de su dominio. Esos territorios, la iglesia hasta antes de eso no tenía territorios. No tenía posesiones propias. Acuérdense que el rey, la función de la iglesia en su momento fue, si el mundo material se cae como se cayó Roma, mi dominio no es de este mundo. Yo te ofrezco un mundo que va a perdurar para siempre, pero que está fuera de este mundo. Entonces la iglesia se agarró de esos territorios, pero fue manejando, o sea, fue poniendo reyes. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo Carlomagno fue del Sacro Imperio Romano Germánico, que fue el primer emperador de un mundo de territorios unificados, pero que iba a ser católico. La iglesia iba a poder. Pero la iglesia le decía, Dios dice que tú
eres el indicado. Aquí, no. Aquí los reyes eran descendientes de dioses. de los dioses. Por eso la bronca de Moctezuma cuando llegaron los españoles. Porque ellos se decían que eran descendientes de Huitzilopochtli. Pero ellos no eran descendientes de Huitzilopochtli. Porque acuérdense que esta cultura vino de tumbar a las huestes de Quetzalcóatl, supuestamente en Tula, donde el otro decía que todo era amor y paz, y los otros dijeron no, por la mala, y es la guerra, y es Huitzilopochtli y demás. Entonces, cuando llega Cortés, él dice, ustedes sí son descendientes, tu rey, él sí es descendiente de Quetzalcóatl. Eso dice una parte de la creencia que algo debe de tener de cierto en el hecho de cómo más o menos entendían ellos las cosas, aunque luego se dieron cuenta que no era por ahí, pero bueno, finalmente esa idea era. Y entonces permea, o sea, circula la idea de la religiosidad y de que esto era obra de los dioses y decisión de los dioses. Los únicos que podían hablar con los dioses eran los sacerdotes, porque pesaba sobre la sangre de los dirigentes, casi en todas las sangres de los dirigentes, y si no somos, si realmente no somos descendientes, entonces era una unidad. Que tenían miedo que los descubrieran que no eran descendientes. Ajá, porque si ellos no podían, si ellos no obedecían a los dioses, los únicos que podían hablar con los dioses, supuestamente en su creencia, eran los sacerdotes. Pero porque ellos eran descendientes, ellos no podían hablar. Era la misma situación de Moctezuma, que no eran descendientes, o sea, no eran legítimos, entendidos. Porque ¿quién puede decir de dónde vienes? Es esto que está pasando aquí, esto que vemos ahorita, que aquí se cortó de tajo y no pudo evolucionar, es el paso de Troya al mandato de los seres humanos. ¿Se acuerdan que todos los mitos que estuvimos viendo en alguna vez, todos los mitos eran porque este rey viene y es hijo y es hermano y salió de la mismísima sangre de Zeus, o desde la mismísima sangre de Hércules, o desde la mismísima sangre de cada uno de ellos? Eran prácticamente tocados por los dioses, o sea, era esa parte donde ya los dioses no caminan entre nosotros, pero nuestros dirigentes vienen de ellos. Hasta que caminó hacia la Atenas del siglo III, donde ya todo eso era como, ya no, era el régimen humano, con sabiduría y lo que tú quieras, pero era el régimen humano y lo otro ya eran como religiones. Pero este momento es lo que estamos viviendo aquí. El paso entre los dioses habitan entre nosotros. Nuestros dirigentes descienden de los dioses. Si les hubiéramos dado unos miles de años más o unos cientos de años más, a lo mejor ya no eran dioses, ya eran descendientes. Y si les das otro puño de años más, los dioses ya no viven aquí. Era como el paso. Okay. Este proceso de toda cultura. Exactamente. Es el camino de la cultura que conocemos en el mundo. Por lo tanto, hacia allá iban. Entonces los sacerdotes tenían gran influencia porque ellos eran los que hablaban con los dioses. No los reyes, o sea, no los dirigentes. Eran los sacerdotes. Entonces los sacerdotes... ¿Y los sacerdotes eran descendientes o nomás eran así como...? No, los descendientes eran los dirigentes. Y los sacerdotes eran como un mensajero. Eran mensajeros como de los dioses, eran los que podían entablar, ellos interpretaban entendían el lenguaje de los dioses que nosotros no entendemos. Eso es lo que supuestamente había. Entonces, estas cosas que suceden tienen que ver con esa estructura de poder ya muy corrompida, muy cuidadosa de sí misma, más que del bien del pueblo. Buscaban ya su beneficio propio que el beneficio de sus propios pueblos. Es esa decadencia que por eso se da por eso se da la Revolución Francesa, por eso se da la Carta Magna de los ingleses, por esa decadencia de los reyes. Pero acuérdense, nosotros llegamos muchísimo tiempo después, o sea, nuestra historia comienza muchísimo después de que comienza con ellos. O tiene otro rumbo. Tiene otro rumbo, pero independientemente de eso, o sea, aquí nosotros tenemos 25,000 años de historia en este planeta y en este lado del continente y allá tienen 70,000. O sea, estás hablando de 45,000 años más
de historia en un solo lugar. Por lo tanto, la evolución llega 45,000 años más allá, que aquí no las tuvieron. No hubo esa posibilidad. Si les hubieran dado tiempo, pues a lo mejor no se hubieran llevado 45,000 años, pero sí tendrían que evolucionar. Pero ese cambio no se dio. Pero la estructura ya estaba desgastada. O sea, es lo mismo con los aztecas que hemos estado viendo, con los mexicas. O sea, su estructura, su poderío estaba cimentado en el miedo, en el terror. Y estaba al borde del colapso. Ajá. Nomás faltaba que alguien prendiera la mecha para que todo aquello explotara. Y Cortés fue el elemento de cohesión para que esa mecha se encendiera. Y muy bien aprovechada por él. ¿Sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna cosa? Ok, vamos a terminar este segundo bloque. Los principales aliados y auxiliares de Cortés para la conquista y pacificación de Nueva España fueron los reyes de las naciones más poderosas, que dominados por el influjo de los sacerdotes no solo prestaban fácil obediencia a los conquistadores, sino que procuraban por todos los medios de que podían impedir la resistencia de sus vasallos. Así se dio realmente la conquista y eso es todo. Así Moctezuma se entregó cobardemente a los españoles. Sinchicha, rey de Michoacán, vino a buscar humilde el yugo hasta México. Cosijoesa de Sachila, Cosijopí de Tehuantepec enviaban a ofrecer sus reinos a Cortés, y el rey de los mixtecas, señor de un pueblo tan valeroso y de ejércitos tan aguerridos, mandaba y exhortaba a sus vasallos para que no se opusiesen a los conquistadores. Todo esto no puede atribuirse sino a que los españoles llegaron a América en una época de corrupción y decadencia en que los reyes estaban dominados por los sacerdotes, y como en Europa las guerras religiosas y los esfuerzos de los republicanos y de los comuneros causaban grandes turbaciones y alarma a los papas y a los reyes, por una coincidencia que alguna vez llegará a explicar el estudio profundo de la sociología, cuando se conozcan las relaciones entre los movimientos astronómicos, geológicos y meteorológicos con la marcha de las civilizaciones sociales, temores semejantes perseguían a sacerdotes y reyes en la América y les hacían ver como una salvación la llegada de los españoles. Vamos a dejar este segmento aquí y regresamos para el último. Gonzalo de Sandoval nace en Medellín, España, en 1497 y muere en Niebla, municipio de Huelva, en el año de 1528. Fue un conquistador español de Nueva España. Era hijo de Juan de Sandoval. Pasó a Cuba, donde permanecía como capitán en 1518. El año siguiente inició la conquista de México con su primo Hernán Cortés. Durante algún tiempo fue cogobernador de la colonia mientras Cortés estuvo lejos de la capital desde el 2 de marzo al 22 de agosto de 1527. Sandoval llega con Hernán Cortés a Nueva España en 1519, siendo el más joven de los capitanes de Cortés. Después de la subyugación de Moctezuma, Cortés lo nombró alguacil mayor de la Villarrica de la Veracruz. Sandoval apresó a los mensajeros de Pánfilo de Narváez que exigían la rendición del pueblo y se los envió a Cortés. En batalla subsiguiente fue Sandoval quien capturó a Pánfilo de Narváez. Sandoval condujo la vanguardia de la retirada española durante la Noche Triste en 1520. También encabezó operaciones contra los aztecas cerca de Tepeaca, donde posteriormente los conquistadores españoles fundaron la Villa de Segura de la Frontera. Dirigió una expedición de castigo contra los mexicas en la población de Jalacingo por su ataque a soldados españoles que habían llegado con las fuerzas de Pánfilo de Narváez. Dirigió la construcción de algunos bergantines para ser utilizados durante el ataque por agua de la Ciudad de México en Tenochtitlan. Por el camino, mientras transportaba los bergantines, se le ordenó tomar un pueblo que los españoles llamaban el pueblo morisco, en Calpulalpa o Sultepec.
Sandoval destruyó la ciudad y luego volvió a su tarea de transportar los navíos para el ataque sobre Tenochtitlan. En Tenochtitlan se ocupó del ataque del este. En el primer asalto apoyó el intento de Pedro de Alvarado de conquistar el mercado de Tlatelolco. Durante el asalto a Tenochtitlan, García Holguín, uno de sus hombres, capturó a Tlatoani Cuauhtémoc, a quien Holguín y Sandoval llevaron ante Cortés. En diciembre de 1521, Sandoval conoce a Cristóbal de Tapia, quien había sido enviado por la corona para relevar a Cortés. Sandoval fue el padrino de Citlalpopocatzin, un noble de Tlaxcala, quien fue bautizado con el nombre de Bartolomé. Más tarde, Sandoval fue enviado a la región de Coatzacoalcos, pacificando Huatusco, Orizaba, Tuxtepec y Oaxaca. Posteriormente fundó la ciudad de Medellín en Tatatetelco, cerca de Huatusco y al sur de la actual Veracruz. Completó la pacificación de Coatzacoalcos. Funda el puerto de Espíritu Santo sobre el Océano Pacífico. Capturó el mejor pueblo de Huaspaltepeque para sí y consolidó la subyugación de Centla, Chinantla y Tabasco. En Pánuco reprimió una insurrección indígena. Y hasta aquí lo dejamos. Más adelante en la historia conoceremos más de este personaje. Si nos están escuchando vía YouTube, les comento que en nuestro canal Marcelo Velázquez Oficial pueden encontrar varias opciones de nuestros programas. Tenemos en un formato de cápsulas cortas toda la serie de la historia del café, que agrupamos en una lista de reproducción que incluye la música que escuchamos en el programa radiofónico. Y pueden escuchar este trabajo ya sea por la lista o por las cápsulas independientes. También allí y en el mismo formato tenemos una serie que hicimos del trabajo de la escritora Yolanda Zamora. La lista se denominó Yolanda Zamora en la tertulia de fondo. Y ahí, además de las cápsulas, está la música que acompañó los programas, además de otros trabajos. Como ven, en nuestro canal de YouTube tienen varias opciones de escucha que los invitamos a poner en consideración. Y los invitamos a que, si es por este medio que nos escuchan, se suscriban y nos dejen sus comentarios. Recuerden, nuestro canal de YouTube es Marcelo Velázquez Oficial. Estamos de regreso. ¿Alguna pregunta, duda? Esta parte de los movimientos generales me parece como muy interesante. O sea, cómo el ser humano va de alguna manera avanzando y va haciendo como procesos, pero hay muchos procesos similares, ¿no? Que están es algo interesantes. que no se sabe exactamente cómo funciona. Por eso menciona este personaje, el escritor que a lo mejor un día lo van a poder, porque si algo no sabemos, si algo tienen que ver la astronomía con la geografía. O sea, esa parte no la hemos podido, esa parte que la ciencia no puede todavía como responder, porque muchos cambios a nivel humanidad se dan al mismo tiempo en culturas que jamás en la vida se han encontrado. Entonces, hay una época en la historia de la humanidad que se llama la era axial, que es cuando aparecen como los dioses como formadores, o la idea de un dios organizador, una cosa así. Es todos al mismo tiempo, desde Europa, Asia, África y América, a todos al mismo tiempo y sin haberse conocido, porque era 700 años antes de Cristo más o menos que sucedió eso. Nacen en todos los lugares. En China aparece Confucio, en Asia aparece Zoroastro, en Medio Oriente aparece el judaísmo, y así te vas, van apareciendo eso, todos aparecen al mismo tiempo, más o menos. Uh-huh. Pero independientemente que pues es que este fue en el 600 y este fue en el 700.
eran culturas que no estaban mezcladas. Están separadas por enormes cantidades de tierra, que no hay manera de que hubiera una... Porque se conoce cuando ya cada cultura fue influenciando a las otras. Empiezas a encontrar esto es de esta y aquí viene y es que apareció y es que llegaron. O sea, lo conoces, pero hay un momento en que aparecen de diferente manera, pero aparece el mismo concepto de diferente forma según cada cultura, pero al mismo tiempo en la historia de la humanidad. Entonces eso es lo que dice, no entiende por qué aquí pasaba lo mismo que en Europa. En Europa estaban con la bronca de las, ¿cómo se llama?, de protestantes contra católicos, que era yo no quiero saber nada de Roma y Roma quiere manejar todo, que era eso, problemas de los reyes contra la religión, que ya estaba llegando un desgaste. Aquí se estaba dando que los reyes dependían mucho de los sacerdotes y estaba llegando, o sea, todo eso se aprovechó para la conquista. Uh-huh. ¿Por qué se da? No lo sabemos, pero ahí está como lo dicho. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Hablábanse en Oaxaca muchos idiomas: el cuicateco, serrano, mixteco, mije, zapoteco, netzichú, chocho, chontal, mazateco, chinanteco, chatino, mexicano, amuzgos, guave, tehuantepecano, zoque y triqui. Aunque por la importancia de los pueblos que los usaban, eran los principales el mixteco y el zapoteco. Esos idiomas siguen existiendo casi todos en Oaxaca. Los más importantes son el mixteco y el zapoteco. Aquí tenemos como unas 60 lenguas vivas todavía en México que se siguen hablando. ¿60 de cuántas? Había muchísimas. Había muchísimas. Pero ahorita quedan 60 lenguas vivas todavía en México entre los indígenas. Más o menos como unas 60. Con las expediciones de Gonzalo de Sandoval y de Orozco, y con la sumisión de los reyes de Sachila y Tehuantepec, y sobre todo del rey de los belicosos mixtecas, los dominios de los españoles se dilataron a través del estado de Puebla, por el oriente casi todo el norte de Veracruz hasta las costas del Golfo, y por el noreste gran parte de Oaxaca hasta el istmo de Tehuantepec. Quedaban, sin embargo, en medio del ángulo que formaban estas dos expediciones con sus respectivos caminos, algunos pueblos como los mijes que no quedaron comprendidos en aquella sumisión y que más adelante resistieron a los españoles y les causaron graves perjuicios. Volvemos. Sandoval se fue hacia acá, o sea, se fue, si vemos el mapa de la República Mexicana, se fue del Distrito Federal hacia el estado de Veracruz y bajó tantito. Sí, o sea, estamos hablando de, no es exactamente el centro de Veracruz, sino está abajo del puerto de Veracruz rumbo a Oaxaca, lo que viene hacia el norte de Oaxaca y una parte del sur de Veracruz. Y el otro se vino de Puebla hacia abajo hasta llegar a Oaxaca, que está a los pies del cerro donde está, en el nido del Zempoaltépetl, que se le llama, nudo del Zempoaltépetl, que es donde está ahora la ciudad de Oaxaca. Tenía como un ángulo, pero en ese ángulo tenemos un triángulo con un camino por arriba y otro camino por abajo, que se junta más o menos a la altura de Segura de la Frontera, que es abajito de Tlaxcala por la ciudad de Puebla. Más que fue ahí donde se separaron. O sea, salieron juntos, pero ahí se separaron. Entonces, en este ángulo que queda, si abrimos una raya hacia el norte de Veracruz y otro hacia Oaxaca, son dos rayas. Y hay en el medio un espacio de terreno que en ese lugar estaban los mijes. Esos no los habían sometido también, y en el próximo capítulo se van a enfrentar a muchas broncas con ellos. ¿Y eran muy fuertes los mijes? Pues es que eran guerreros todos, pues es que todos eran guerreros. Pues es que el asunto no era si eran fuertes o no eran fuertes, es que eran muchos. Pero en este caso los reyes que se aliaron con Cortés o que se sometieron a Cortés o algo, lo que querían eran defender sus intereses. Uh-huh. Al entregarse a Cortés, se convertían en cola de león y dejaban de ser cabeza de ratón. ¿Por qué? Pues porque se convertían en un pedazo de algo mucho más grande, pero ya no eran lo que habían sido antes. Antes defendían todo y ahora se estaban sometiendo a... Uh-huh. Que eso es en realidad lo que hace un estado. O sea, todos los estados, si ustedes se van a los Estados Unidos de Norteamérica, cuando hacen la unión, todos ceden poquito para poderse juntar.
ante un poder más grande. Y todos dicen, todos valemos lo mismo y todos tomamos decisiones. Sí, pero finalmente todos dejan una parte de su independencia para hacerse más fuerte en una unión. El problema es que esta unión es a fuerza y por la mala. Sí, o sea, si no te alías con nosotros, te acabamos. Sí. Ajá, y se van a la guerra. El asunto es que el problema de esto, históricamente, lo que nos afecta a nosotros y que no lo queremos ver y que a veces como que nos da vergüenza y que todo eso no es que Cortés fuera el todopoderoso, que es como nos lo vendieron muchísimo tiempo. Es que Cortés era todopoderoso y bien inteligente, bien fregón y él pudo con todos. No. El problema es que los reyes, no estaban a la altura de las circunstancias que se le vinieron. No fue que Cortés llegara y dijera, oigan, ¿qué les parece si hacemos un solo país? Nos unimos y porque al rato van a venir más de España y van a venir aquí a querérselos fregar. ¿Qué les parece si nos unimos y damos la guerra y yo les enseño y hago? O sea, ¿cómo unirlos? No. Él se los ganó para sí. Y como él lo ganó con ese principio, los otros simplemente se doblegaron en muchos casos y dijeron, órales, los únicos en todo el asunto de que dieron una guerra lo suficientemente fuerte, que es lo que pelean tanto en la historia, o peleamos tanto en la historia los mexicanos, es que no acabaron con Tenochtitlan como acabaron con todos los demás. Los de Tenochtitlan fueron los únicos que de veras se les enfrentaron. Y les ganaron la guerra por la buena. O sea, por la buena como se ganan las guerras. A los otros ni siquiera, o sea, fueron y se les entregaron. Esa es la bronca del orgullo nacionalista. Espérate, aquellos se los acabaron, pero se los acabaron por guerra, porque les ganaron. ¿Pero ustedes qué? Ustedes nomás les dijeron que sí. Y ese orgullo, esa es la lucha de la historia nacional por entender. Tenemos que entender que no podemos leer la historia a la luz de los orgullos o de los no orgullos. Tenemos que leer la historia a la sombra de lo que fue. Y unos podrían decir, lo que pasa es que no querían que sus pueblos los mataran. En realidad, a la hora de la hora sí puede haber algo de yo soy el del pueblo y yo estoy por mi pueblo y para qué quiero que los maten si después, o sea, pudieron haber ellos leído, es que van a venir y nos van a acabar, y pudieron haber sido muy estadistas y muy de mucho futuro y la fregada, ¿para qué nos peleamos y para qué hacemos? Y finalmente nos van a terminar sometiendo, mejor dejemos las cosas tranquilas. Y lo podrías ver desde ese punto de vista, pero eso a lo mejor funcionaría hoy. En aquella época no podía leerse así. Para un pueblo que se le ha pasado peleando con otro pueblo por siglos y siglos y siglos, defendiendo su orgullo, que llegue otro pueblo diferente, no el mismo, y le diga, ven y sométete, y le digas, bueno, pues sí, nomás porque sí. Ese es el problema. Ese es el verdadero asunto. Que los únicos, los que más batalla presentaron, son los que menos orgullo, menos altar en la historia tienen. ¿Qué serían los aztecas? Los aztecas. Pero pues también es verdad que eran los únicos que se les podían, ¿cómo se llama? Que les podían presentar batalla, porque los otros, pues por muy grandes o por muy fuertes que eran, no tenían nada que ver con el imperio azteca y por lo tanto no podían hacer nada contra los españoles. Pues quién sabe, yo creo que sí podían. Yo creo que a lo mejor el asunto es que no estaban unidos, ¿no? O sea, estaban... Obviamente, si estuvieran unidos, pues nada que hacer, pero si así como tú dices, de que llegaban pueblo por pueblo y decían, no, te quieres someter te sometes o te sometemos, pues igual y no se les podían rebelar, o sea, porque no podían hacer nada. Para empezar, ellos no mataban, sino ellos agarraban y aparte eran mucho menos que los españoles y los tlaxcaltecas. Esa parte se entiende perfectamente, pero estos de los que estamos hablando ahorita, de los que mencionamos, todos son grandes pueblos. Michoacán era un gran pueblo, ese no lo pudieron conquistar los mexicas. Y el rey de Michoacán fue y le dijo, pues, vamos arreglándonos. Y se le entregó. Se le entregó el michoacano a Cortés, se le entregaron estos dos
a Cortés, se le entregaron. Y el otro, porque los dioses habían dicho, se le entregaron también. Se le entregó también, o sea, ni siquiera lucharon. Y estos no eran pueblitos, eran reinos grandes. Pero ese es el eterno problema de nuestra historia, que nos sentimos muy orgullosos es que no, pareciera como si no tuviéramos que sentirnos orgullosos de lo que somos, porque como todos venimos de que los reyes les dijeron que sí a los españoles, y tomando en cuenta eso, lo que hicieron fue convertir a que lo que pasa es que Cortés era omnipotente. No, es que son dos cosas distintas. Es que no es lo mismo que gane el PRI ¿cómo se llama? No es lo mismo ganó AMLO a que perdió el PRI. No es lo mismo, porque en uno le das el lugar al que lo ganó y en el otro dices que el otro nomás ganó porque el otro era peor. Y entonces la gente votó en contra de él. Es como eso. Cortés fue porque él era, estaba escuchando hace poquitos días de que hay como un cuento de los perros y los gatos. Al perro tú le haces cariñitos y no sé qué, entonces el perro piensa y dice, ay, mira, mi amo es bien bueno conmigo, me da de comer, me alimenta, me cuida mucho, debe de ser que mi amo es un dios. Entonces, el perro idolatra al dios y todo al dios. Y el gato, le das de comer, le das de todo, le das cuidados y el gato piensa, me cuidan, me atienden, todo, debe de ser que soy un dios. Y se comporta como un dios, el gato. Sí, dicen que el gato ¿cómo se llama? Te deja vivir en su casa. Ajá, es eso, o sea, aquí el asunto es que no es que nosotros le diéramos la entrada, es que Cortés lo trataron bien y él dijo, soy un dios. No es que ellos eran unos dioses y eran muy buenos porque lo apoyaron, ese es como... Y la historia nos ha vendido eso, nosotros no valemos nada, porque 500 españoles vinieron y nos conquistaron. Pero el asunto no es si Cortés fue o no fue, no es el asunto Cortés. El asunto es, esta es nuestra historia. Y así nació. Y podemos tomar de nuestra historia eso y entender que así fueron las cosas. Y poner a Cortés en el lugar que tiene, no en el que le pusieron, y ponernos nosotros en el lugar que tenemos. Es eso, o sea, Cortés fue una persona que llegó y amalgamó, pudo hacer lo que no se habían podido poner de acuerdo todos los pueblos, pero no nos quita nada, nos agregó algo. Y entonces podemos entender que en función de cómo se fueron dando las cosas fue lo que pasó con el tiempo. Y tenemos que tener bien claro, todos estos pueblos que decimos, es que no somos nosotros. Nosotros no nacimos a la sombra de las creencias ni de la cultura de esos pueblos. Cuando nosotros salimos a ser mexicanos, estas culturas ya habían desaparecido. Desaparecieron en 80 años después de que habían llegado los españoles. Ya no había prácticamente mexicanos. Ya no había prácticamente pueblos originarios. Ya se estaba dando todo en la mezcla y nosotros nacimos de ahí. Pero ni Cortés es nuestro Dios, ni Huitzilopochtli. Nosotros ya llegamos a ser una mezcla de otra cultura. De esto venimos. Estas fueron nuestras raíces, de donde se mezcló de la astucia de Cortés y de la situación social que se estaba viviendo entre esos pueblos. Lo que vino de la mezcla de esos dos, nacimos nosotros. Yo creo que es un poco como esta parte del apropiarte de todo aquello que te puede llegar como a enriquecer, ¿no? En un momento dado. O sea, a lo mejor nosotros no teníamos la caña de azúcar, pero con la caña de azúcar hemos hecho maravillas. Ajá. Entonces, eso somos. Pero no tenemos que idolatrar no podemos decir sin la caña de azúcar. Nosotros somos por la caña de azúcar. No. Nosotros hicimos algo con la caña de azúcar que no hicieron los españoles, ni hicieron los indios, ni hicieron los chinos, porque tenemos unos dulces muy especiales de nosotros.
¿Qué hicimos con la caña de azúcar? Dulces. O sea, los dulces están hechos con con azúcar de caña de azúcar. El azúcar Sí. viene de la caña. Ay, sí, cierto. Entonces, es eso, de esa mezcla de esas cosas que sucedieron en la historia, pero no podemos poner como al gran dios Cortés. No es el gran dios Cortés, fue uno de los, o sea, fue un elemento que hizo en nuestra historia algo que fue importante, sí. ¿No somos la herencia de él? No, somos la herencia de él y de todo lo demás. Porque si vamos viendo cómo van pasando las culturas, te vas dando cuenta de que tenemos de todo. Sí. Aquí ellos no habían comido pozole. ¿Por qué? Pues porque no se lo podían comer, porque nosotros lo hacíamos a lo mejor con carne humana. Pero Cortés llega y les dice, oigan, échenle carne de puerco. O los españoles llegan y dicen, échenle carne de puerco y van a ver qué rico está. Y inventamos, o sea, y se convirtió en un que no es el que ellos se comían. Es el que nosotros nos comemos. O como esta parte del mole, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, esta Ya delicia, existía. esta delicia de platillo que se vio enriquecido. Con el chocolate, con la canela, con el Ajonjolí. el ajonjolí, todas esas cosas que no le ponían ellos, que ellos, que se le puso, no ellos, porque ya cuando el mole se hizo mole como lo conocemos ahora, ya México ya estaba como México, ya era un platillo mexicano, no era nativo Español. y no era español. O sea, el mole no vino de España, pero se dio con esta fusión de culturas. Sí, cuando tú pruebas, dices, esto es un platillo indígena, dices, ay, pues a mí se me antojaría más. Pues así como cuando el café llegó a, ¿cómo se llama? A Viena, y que le pusieron leche y azúcar. Y dicen, ay, está más bueno que el turco. O sea, sabe más bueno, entonces ellos inventan el café turco. Digo, el café vienés, entonces el café vienés, ¿de dónde viene? No viene de Arabia. Es de Viena. ¿Ellos qué hicieron? Hicieron algo que no habían hecho ni los turcos, ni los árabes, ni los egipcios, ni los musulmanes, nadie le había echado leche y azúcar al café. Se lo pusieron los vieneses. Entonces, ¿el café es árabe? No, es vienés. El que lleva leche con azúcar es vienés. Nosotros el chocolate, nosotros no hacíamos Hershey's. Ese lo hicieron los europeos. Se llevaron el chocolate de aquí. El cacao de aquí, y allá le pusieron azúcar y le pusieron leche y inventaron unas cosas riquísimas que nosotros no conocíamos. Esas no las conocíamos nosotros. Aquí el chocolate de aquí lo comíamos no era dulce. lo tomábamos y con chile. Sí. O sea, y eso ya le quita el hecho de que sea, por decir que sea mexicano, sí. Porque uno es el que hacen en Europa y otro es el que nosotros hacíamos aquí. Y ese que hacíamos aquí luego se convirtió en otra cosa. Y el chocolate de hoy de aquí no es el mismo chocolate de hoy de Europa. Todo sale del cacao, pero a la hora de que se mezcla sale algo muy diferente. Y su origen ya no es mexicano o algo, es diferente, es un ingrediente, se convierte en un ingrediente. ¿Dado a México por el mundo? ¿Dado a México al mundo? Sí. Pero hecho con cada forma, en cada lugar hecho de manera diferente. El chile en India y demás, ¿de dónde llega? El chile llega de aquí hacia Asia con ¿cómo se llama? Con los viajes de la nao de la China, llegan hacia allá con la conquista de las Filipinas, llega el chile allá, y ahora hacen cosas impresionantes allá con el chile también. Y allá no había chile, el chile sale de América hacia allá. Y ellos le dan ¿cómo se llama? Y ya por eso es que el chile indio es mexicano. No, es que ellos hacen algo con el chile que nosotros no hacemos. Nosotros hacemos algo con el chile que ellos no hacen. Eso es de aquí. Lo tostamos, le ponemos ciertas cosas que no lo hacen la cultura. Ese es el problema y es la búsqueda de la historia y es la búsqueda de todo este trabajo que estamos haciendo de conocer nuestra historia. No tenemos por qué avergonzarnos, las cosas se dieron como son. Así nació México. Una de las cosas que yo
que yo he ido como visualizando un poco a lo largo de esta narración es esta. La parte de el protagonismo de los que estaban aquí en esta construcción del cambio. Sin duda había algo que tenía que cambiar, con lo que no estaban de acuerdo, y fueron protagonistas de este cambio. Ajá. Entonces, y ese cambio hizo nacer a México 300 años después. Exactamente. O sea, sin la actitud activa totalmente de los tlaxcaltecas, los españoles no hubieran logrado lo que lograron. Uh-huh. Entonces, estas alianzas son importantes. Por lo tanto, es justamente como esto. ¿Se dio un cambio? Sí. Fuimos, o sea, los que vivían aquí fueron parte del cambio, sí. Sí. ¿Hubo un detonador que vino de España, llamado Cortés? Sí. Sí. A todo eso es sí. Lo único es desmitifiquemos los mitos. Nada más es desmitifiquemos a estos personajes que no son lo que hasta hace unos 20 años nos venían contando. Gracias a Dios se han dado muchos estudios, no gracias a Dios, gracias a los estudiosos, a los historiadores, a todo, se ha dado mucha fuerza a las cosas, porque digo, estoy sacando toda esta información de un libro que se escribió hace más de 100 años. Quiere decir que no era que, es que no se sabía. No, sí se sabía. En este libro menciona que los aztecas se comían a la gente. Y que había una cultura de estarse comiendo a la gente. En el libro de Bernal Díaz del Castillo, porque bueno, durante todos los años de la conquista y hasta hace muy poquito te decían que lo que pasaba era que los españoles se habían inventado lo de la comida de la gente, de que había una cierta antropofagia entre los pueblos originarios de aquí, para ellos respaldar el por qué hicieron lo que hicieron. Así se había manejado durante mucho tiempo, cuando era la parte de los indigenistas. No, es que los españoles inventaron todo eso para ellos poder decir por qué hicieron lo que hicieron, porque mataban y se comían a la gente y eso era impensable. Como si con esos pensamientos estuvieran vivos hace todo este tiempo. Pues eso no existía. Pero tú lo ves y ya se sabía que sí, no era nada más porque Cortés, es que ya se conocía. Digo, y ahora cuando decían que no me acuerdo cómo se llama, el muro de cráneos que rodeaba el Templo Mayor. Zompantli. El Zompantli. Decían que no era cierto, que no existía, que ese no era un invento de Bernal Díaz del Castillo y de los historiadores españoles para decir que hacían, pero que nadie había visto nada. Y se encuentran hace unos años los vestigios del Zompantli. Y todavía están, nomás que no los pueden, o sea, están en los sótanos de edificios que ya están construidos ahora, entonces nomás pueden ver pedacitos a los que puedes llegar y asomarte, pero existe. Y era un muro. Sí, era un muro que decía que tenía, quién sabe quién los contó y decían que eran como 60,000 o 70,000, decían, ¿y cómo le hizo para contar todos esos? Entonces muchas cosas se inventaban, pero es que los españoles eran como Bernal, así como platica Bernal Díaz del Castillo, que que nos atacaron no sé cuántos y que a veces dicen, hasta él mismo exagera, pero hay otros más exagerados. Sí, o sea, es como eso. Entonces a lo mejor dicen, no es cierto, pero cuando encuentran y que está en donde decía él que estaba, o sea, que estaba posicionado en el lugar que él decía que estaba, dicen, entonces sí es cierto. Y eso da de que sí había sacrificios humanos. Y antes decían que no era cierto, que los españoles se lo habían inventado. Entonces, son cosas que qué bueno que salen. Porque nos enriquecen y nos dicen que hay cosas que pasaban, pero que para ellos no venía con la idea de lo que lo traían los europeos. Los europeos hacía muchos siglos habían pasado por eso. Porque ellos también pasaron por eso, por el sacrificio humano y por todas esas cosas. O sea, los espartanos mataban a los niños, los dejaban morirse, había, infanticidio entre los espartanos y entre los griegos, y entre los chinos existía el infanticidio, porque cuando los padres no podían alimentar a los hijos, dejaban a los niños en la calle para que se murieran de hambre, porque no los podían mantener, porque había mucha pobreza.
Todos los pueblos han pasado por eso. La única cosa es que llegan aquí y está pasando cuando en todos lados parece que ya no hay. Y entonces es el escándalo. O sea, a lo mejor el asunto es que es juzgado desde fuera. Ajá. O sea, es juzgado con ojos que no están, que no son parte del proceso, ¿no? Y que fueron los ojos con los que nosotros nacimos. Uh-huh. No porque no fue evolucionando el pensamiento, sino fue cortado de tajo. Al momento de ser juzgado, se juzgó y se mató ese pensamiento. Por lo tanto, nosotros nacemos al mundo con un pensamiento europeo o europeizante, o con Europa como centro, por lo tanto con una filosofía europea. Uh-huh. Entonces juzgamos con mano flamígera, con dedo flamígero, todas las culpas de los indígenas, de por qué eran atrasados, de que por qué eran... Cuando ni eran atrasados, eran simplemente diferentes. Es que aquí no usaban el hierro, es que a lo mejor no lo necesitaban. Mira, hace poquito estaba oyendo yo un programa de unos que hay un podcast que se llama Belumartes, que están viendo la parte de cómo se dio el asunto de llegar los españoles a América. Y entonces entre las cosas que platicaban, estaban invitando a unos historiadores, a un muchacho o a un señor que es historiador mexicano o algo, que él dice esto y yo le doy, tiene un cierto grado de realidad que puede ser. Quizás a los españoles les dijeron dónde estaban las minas de oro, porque dónde había lugares donde podían sacar el oro, porque para ellos no era importante el oro. Pero no les dijeron dónde sacaba otras cosas. Por decir, a lo mejor no les dijeron de dónde obtener la obsidiana. Para los españoles la obsidiana no tenía la más mínima importancia, pero los indios no les dijeron en dónde. Pero sí les dijeron dónde estaba el oro, porque era importante para ellos y no era importante para los mexicas. Entonces, pues que lo agarren, ¿a nosotros qué? Mientras no nos quiten esto, no es importancia. Y ellos siguieron con su obsidiana y con las cosas que a los españoles ni les importaba. Y los españoles decían, pues es que estos se alucinan con la obsidiana, con esto. Con las canicas. Ajá, pero es que las canicas no había aquí. Cuando llegan a Sudamérica, los españoles van por el oro, pero para los sudamericanos, para los peruanos, el oro era muy importante. No tenía un valor económico, pero era lo único que había para darle honor a sus dioses. Entonces hacían muchas cosas de oro. Entonces, para los peruanos era muy importante el oro. Entonces, a ellos sí les quitaron algo que era muy importante para ellos. Aquí, a lo mejor les dijeron en dónde estaba el oro, pero no les dijeron dónde había muchas otras cosas que para ellos eran importantes. Y como los españoles ni se las preguntaron, dijeron, pues que lo agarren. Puede ser una realidad. Entiéndase, esto no está escrito en ningún lado. Incluso la misma persona que mencionó esto era como... una suposición. Era una idea de él, como una interpretación de él, que quién sabe si realmente los españoles supieron dónde estaba el oro, porque a los indígenas no les interesaba. Porque fuera de adornar a los ricos no tenía ningún valor importante, pues. No era algo que te hiciera nada, como para los españoles tenía de valor el oro. Entonces, sí nos va quedando como claro esto. Entonces, esto es nuestra historia. De aquí venimos y tenemos que conocerla tratando de entender de dónde venimos sin juzgarla con nuestro pensamiento de ahora. Así pasó. ¿Por qué pasó? No lo sé. De orgullo o de no orgullo, ni de orgullo ni de no orgullo. Eran unos pueblos que habitaban aquí que ya no habitan. Y que los pocos que quedan están buscando tener su espacio porque no se los hemos dado. Entonces pero no somos ellos. No tenemos nada en común, no tenemos casi nada en común entre esas culturas y nosotros por eso las vemos tan raras y tan lejanas. Y entre ellas se venden niñas y vemos que, es que venden niñas, las seguimos juzgando con nuestro pensamiento occidental y moderno en una cultura que nunca pudo evolucionar. Y que está creciendo ahorita y tú puedes decir, pero es que eso no está bien. Sí, no está bien, pero seguimos juzgándolas. No estamos haciendo nada para que cambien, estamos juzgándolas. Como los españoles llegaron y juzgaron y los cortaron de tajo. ¿Algún comentario?
creo que vamos viendo, va tomando forma y le va dando mucha, una estructura justo a este México que somos. O sea, saber qué sucedió, de dónde venimos, es importante. Y nos muestra justamente esto, que de alguna u otra manera también hemos sido protagonistas. Pues esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Ahora vamos a escuchar una pieza que lleva por título El lenguaje del fuego es universal. Y me gustaría que pusiéramos atención en cómo por medio de los sonidos, Aura en el espejo nos hace imaginar los crujidos del fuego en acción. Este trabajo artístico para mí pertenece a la música que crea atmósferas. Y eso es lo que logra. Pareciese no muy rítmico, pero la evocación musical va directamente al título de la canción. Espero que la disfruten. De Aura en el espejo escucharemos El lenguaje del fuego es universal. Cortés sigue con pies de plomo avanzando por el territorio, ayudado en mucho por las circunstancias, pero también por sus capacidades innatas, que si bien, como hemos dicho a lo largo de toda la serie, no eran con visión de Estado y por lo tanto no alcanzan heroicidad al no buscar por encima de sus beneficios el bien común, sí eran muchas y aplicadas con inteligencia.
logrando por encima de todo la unidad española, presentando un frente irrompible, teniendo en contraparte una sociedad fraccionada, corrupta y ambiciosa, que en muchos casos vio su beneficio individual, resaltando las diferencias entre sí que los puntos de unión. Y esto, aunado a la intrepidez de sus capitanes, va logrando en tiempo récord el sometimiento en principio de una multitud de pueblos que va dando la fortaleza al nuevo imperio central, dirigido por Cortés. Esa es nuestra historia, ni buena ni mala, pero sí nuestra. Espero que este programa les haya gustado tanto como a nosotros hacerlo. Soy Verónica Hernández y los espero en la siguiente emisión. Mientras, disfruten de sus actividades. ¡Hasta pronto!